Para ello quiero llevarlos a la Escritura y para eso nos vamos a ubicar en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Ahí tenemos un acontecimiento, un relato, hermanos, que se dio en aquel entonces en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Es así como le damos lectura al capítulo 13 y versículo 1 del Evangelio de Lucas, donde dice lo siguiente: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hasta ahí la lectura de la palabra. De esta forma, como le hemos dado lectura a este pasaje, a este acontecimiento, como queremos llevarlo a usted al conocimiento de lo que es el bendito y santo evangelio. Este es un relato, hermanos, algo que aconteció en aquel lugar. Y alguien centró el asunto y estando Jesús le comentó lo que había acontecido. Cuando había acontecido esto, la Escritura no recalca con exactitud la fecha, quiénes y cuántos fueron. Pero el Señor Jesucristo aprovechó la ocasión en aquel comentario que le hicieron para traer al consentimiento, al entendimiento, al conocimiento de las personas del propósito del Evangelio de Dios. Aquello que había acontecido, hermanos, hemos de entender esto. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entendamos esto, hermanos. Lo que aquí está diciendo, aquel acontecimiento lo relacionó el Señor con el Evangelio. Se ha de entender, hermanos, que eso de haber mezclado la sangre de los galileos con los sacrificios, lo único que está diciendo es que coincidió con los dos hechos. Los galileos estaban ahí para presentar sacrificios. Y algo había acontecido para que Pilato haya hecho eso. ¿Qué pudo haber acontecido entre ellos y los gobernantes para que hubiera acontecido eso? Pudo haber sido una rebelión, pudo haber sido algo que contrarió las decisiones del gobernador que en ese entonces era Pilato. Y el hecho de que la Biblia declare que había mezclado la sangre de ellos con los sacrificios, lo que está diciendo nada más que justo a tiempo, paralelamente, sucedió aquello. Ellos estaban en su actividad cuando Pilato desató su ira contra ellos y los mandó a matar, a asesinar. Eso es lo que está diciendo. Pero el hecho es, hermanos, que el Señor Jesucristo, como siempre acostumbraba él hacerlo, sacaba una parábola, hermanos, de algún acontecimiento para enseñar el propósito del plan de salvación. Y el centro del mensaje en este pasaje no es la muerte de los galileos, no es por qué razón murieron, no es cuántos fueron. Hay un punto ahí sí en el que el Señor se basó para dar la respuesta. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Ese es el punto que el Señor tomó de aquel relato. ¿Por qué? Porque sucede siempre, hermanos, y no es novedad, que siempre la tendencia del mundo cuando le sucede algo malo,
a alguien, el decir es algo malo ha de haber hecho para que le haya acontecido eso. ¿En qué andaba para que le haya acontecido eso? Eso es el pensamiento del ser humano. Pero el Señor, hermanos, Él tomó aquel pensamiento y lo imprimió, hermanos, en la mente de ellos con algo tan importante. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Al parecer y a la mente de ellos, nada que ver con lo que ellos le quisieron demostrar o enseñar o contar al Señor. ¿Qué tenía que ver lo que Él respondió a lo que ellos le estaban contando? El Señor no se escandalizó. El Señor no hizo comentarios con el acontecimiento. Que no, el Señor no buscó quién era el responsable. ¿Por qué sucedió esto? Él les dijo, ¿pensáis que porque eran más culpables que los demás les aconteció esto? Os digo no. La clave, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué? Porque ese era el mensaje que Él traía, el arrepentimiento, el cambio de vida en la persona. Eso fue lo que a él, hermano, lo exaltó y dio esa respuesta, hermanos, pero de lo más acertada. Porque, ¿sabe por qué sucedió eso? Porque el Señor no perdía tiempo en acontecimientos, en sucesos que se daban, hermanos, de aquí allá o a la vuelta de la esquina o que estaban en la historia del pasado. No, hermanos, el Señor vivía el momento. Eso es lo que sucedió en ese instante con el Señor, hermanos. Que aquello escandaloso que en lo que ellos estaban fijados y preocupados, Él lo hizo a un lado, hermanos. Él lo dejó, bueno, había sucedido, estaba en el pasado. Pero Él trajo algo más importante, hermanos. Algo que tenía un efecto eterno, no un acontecimiento que ya había quedado posiblemente en el olvido de mucha gente. Ya no se acordaban de quiénes eran los que habían muerto en aquel entonces. Pero hay un segundo punto, hermanos, a tratar. Todos pereceréis igualmente, le respondió él. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se da cuenta? Ellos le contaron un acontecimiento, un suceso, y él jala otro, hermanos, pero de igual manera, no para centrarse en aquello que había sucedido, sino para tocar el punto clave, hermanos. Clave, el nervio del asunto, hermanos, y les vuelve a repetir lo mismo con lo que respondió a la primera señalización que ellos hicieron. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese era el punto importante para el Señor. Porque Él no vino a perder el tiempo en cosas pasajeras, hermano. Digo cosas pasajeras, era algo muy importante porque habían perecido vidas en aquellos acontecimientos. Pero se está hablando de la muerte, hermanos, esa muerte natural por la que todos debemos de pasar, que son acontecimientos que al final, al fin y al cabo, hermanos, no tienen la menor importancia. ¿Sabe por qué? Porque esta carne, ese es su final. La muerte, y ahí termina para la carne, ahí termina todo, pero para el alma no, y el Señor quería lo que Él quería recalcar, y el punto más importante, hermanos, de la espiritualidad en el asunto. La muerte espiritual es lo que a Dios le preocupa, hermanos. Y por eso la insistencia y por qué recalcamos en este tipo de mensajes, hermanos, porque precisamente eso es lo que queremos remover hoy esta tarde. Nosotros, el ser humano, hermanos, el hombre, la mujer se preocupa por cosas que relativamente no tienen la importancia en la eternidad.
en la eternidad. Posiblemente fueron noticias novedosas en aquel instante, pero que no tienen relevancia en la vida del ser humano. Eso queda en el olvido, hermanos. Las historias pasan y perecen, y todo ello va a perecer y va a quedar en el olvido. Por eso el Señor extrajo de aquello que ellos, el punto que ellos le señalaron, Él extrajo algo que verdaderamente importa, hermanos, el arrepentimiento. Y a eso es a lo que el Señor nos ha enviado esta tarde. Hablarle nuevamente del arrepentimiento, que es lo que al mundo no le gusta y no quiere oír. ¿Arrepentirse de qué? ¿De qué me tengo que arrepentir?, dicen muchos. Decía un hombre contestando a una interrogante que se le había hecho, que pensaba él del evangelio. Y él dijo: bueno, yo vivo mi vida a mi manera, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie. Y porque hago ciertas cosas que ustedes dicen que son malas, no creo que por eso Dios me vaya a enviar al infierno. Y sabe, indirectamente ese era el punto el que el Señor estaba tocando aquí, cuando le dio esa respuesta a aquellos hombres, a sus interlocutores. Les estaba recalcando, hermano, lo que el mundo detesta: oír del arrepentimiento, porque el mundo no quiere oír de pecado. El mundo no quiere oír de un mal proceder que lo lleva al infierno. Él quiere extraer la tranquilidad de donde sea y vivir su vida. No se da cuenta que llegando al final se termina todo. Llegando al final de la vida se terminan las oportunidades que Dios da para el hombre y la mujer. ¿De qué? Pero ¿dónde está el trasfondo de esto? ¿Dónde está el contexto que hace importante el mensaje que le queremos dar a usted? Para ello vamos a ir al Evangelio de Juan, pero antes quiero ratificar la lectura que hemos dado, que han sido 5 versículos. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque aquí el Señor estaba hablando ya directamente de algo espiritual, hermanos. Y cuando del arrepentimiento se trata, ahí se entra a una fase espiritual, hermanos, que el mundo pues está bien, de entrada no la entiende. Pero ¿por qué no la entiende el mundo? ¿Por qué el mundo no entiende este mensaje del Señor? Sencillamente porque cierran sus oídos, porque cierran sus ojos, porque no quieren saber el contexto de la palabra. ¿Por qué? Sencillamente porque no les interesa. El mundo está entretenido en cosas pasajeras, en cosas perecederas, y eso es lo que lo va a llevar al infierno. Consciente e inconscientemente lo lleva al infierno. Y es que la clave está en el arrepentimiento. Y es que dice la Biblia que sin arrepentimiento no hay perdón. Por eso es que le queremos dar a conocer al autor de la salvación y no dejarlo solamente en esto de que el pecado, hermanos, es el que nos lleva al infierno. Lo malo que hacemos adrede, lo que hacemos deliberadamente, cuando no escuchamos el llamado de Dios, que principalmente es al arrepentimiento. Cuando leemos en la antigüedad, cuando leemos el Génesis, para ser más directos, ahí encontramos las advertencias de Dios a no pecar. Y eso lo vemos desde el principio, desde ahí se detecta el evangelio, cuando Dios le dijo a la humanidad: de cierto os digo, que si cometéis pecado, pereceréis. Cuando en el Edén y estaban aquellas dos opciones, a tomar lo bueno o lo malo. Démonos cuenta en esto, que Dios hizo la advertencia y la recomendación era a no desobedecer a Dios, a no pecar, a no comer del fruto prohibido, que fue lo primero que hizo la humanidad. Fue lo primero que hicimos nosotros, tomar del fruto prohibido, y desoímos en la advertencia de Dios. Bueno, todo transcurrió y fueron miles de años en las que no solo fue Adán y Eva el que desobedecieron, amigo. Todos hasta hoy en día seguimos haciendo exactamente lo mismo que ellos hicieron en aquel momento,
cuando tuvieron enfrente a Dios haciéndole la advertencia. No les importó, no les gustó y optaron por hacer lo malo y comieron del fruto prohibido. La humanidad sigue en la misma condición, hermanos. Por eso es que hablamos y decimos, hermanos, de que aquel acontecimiento del Edén, del paraíso, no fue un acontecimiento pasajero que ahí quedó en la historia e incluso en el olvido. La humanidad sigue la misma senda, hermanos, la misma senda de pecado, de desobediencia, de desoír a Dios. Seguimos igual, no ha cambiado. El acontecimiento del Génesis es tan actual como sucedió en los miles de años en los que fue dicho, en los que fue plasmado en la historia. Pero era una advertencia, pero ya se dio cuenta que del principio del Evangelio, o sea, de la manifestación de Juan Bautista para acá, el mensaje tuvo un cambio. Aquel era a obedecer, a no tomar aquello que iba a hacer el daño. Pero el hombre lo quiso probar y lo probó y lo tomó. Y le gustó y se quedó con ello. Y tuvo las consecuencias. Y las consecuencias es de lo que estaba por venir. Tuvo que descender alguien a liberarnos de esa condenación y de esa maldición. Y eso se encuentra en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y ahí la Biblia, la palabra de Dios nos va a abrir los ojos a la palabra, a lo que Dios quiere que conozcamos. Y esto no es solo para los cristianos, amigo, es un mensaje para usted, porque ya le leímos la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es una cadena que viene desde mucho antes y no es cuestión de que solo al que se porta deliberadamente mal se cierne esa condenación. Eso es parejo. Dice la Biblia que desde el vientre de nuestra madre ya nacimos bajo la condenación del pecado. Por eso es que llega el momento en que el hombre y la mujer tiene que arrepentirse. Tiene que haber un cambio en la vida del hombre. El cambio es la manifestación del arrepentimiento. Aquello podría escandalizar a mucha gente y decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que me condena a ir al pecado? Si yo no cometo ningún pecado grave, yo no le hago daño a mi prójimo. Amigo, usted, como el más vil pecador, necesita arrepentirse para obtener la salvación. Por cosa liviana podría ser. Y es que ¿sabe qué sucede? ¿Por qué Jesús contestó esto? Es que a los ojos de Dios la magnitud del pecado no importa. Puede ser tan sutil, puede ser tan grave y escandaloso. Pecado es pecado a los ojos del Señor. Y Él lo que quiere es el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? El arrepentimiento viene con una decisión. No es cuestión, como me dijo un jovencito en una ocasión, es que no lo he sentido en mi corazón. Es que no he sentido el deseo de levantarme y decir acepto a Cristo. Es que no es cuestión de entusiasmo solamente. No es un sentimiento solamente de emocionalista. Ciertamente el Señor toca nuestro corazón cuando habla nuestra vida y nos hace sentir la necesidad del arrepentimiento para obtener el perdón del pecado. Pero ese es un instante que si no se le pone asunto puede pasar. Escucho la palabra, siento remordimiento, pero no me arrepiento. Entonces lo que faltó ahí fue una decisión. Pues bienaventurado todo aquel que al más leve y amado al arrepentimiento dice: el Señor tiene toda la razón. Yo necesito arrepentirme si no quiero ir al infierno. Esa es la verdadera razón y motivo que debe de llevar a la gente al arrepentimiento. Por eso le hablamos del infierno, aunque de una manera tímida, porque no estamos profundizando en lo que el infierno verdaderamente es. En Apocalipsis se lee que es un lugar, un lago que arde con fuego y azufre y que el gusano nunca muere. Es eterno el castigo del que le estamos hablando, y aunque no entremos en detalles, debe de causarle pavor en el corazón al hombre y la mujer. Y si esto lo lleva al arrepentimiento, pues qué bien, en buena hora.
el Señor lo está esperando. Y sea la causa, por la causa que sea, que usted vino a los pies del Señor, Él lo recibe. Él lo que quiere es la acción, es la decisión en la que cuenta, y no simplemente porque lo quiero sentir y estoy esperando sentir eso para hacerlo, porque se puede quedar con la intención y encontrar antes la muerte. Se puede quedar con la intención de que un día lo voy a hacer, y puede ser que para usted no va a haber una segunda oportunidad. Hemos leído el pasaje y ya vimos en quién está la vida. Él era la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Pero claro, dice también en Juan 3:17, Él era la luz. Él vino a este mundo y Él era la luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es necesario que a través de esa decisión usted salga de esa condición y tome esa importantísima decisión de entregarle su vida a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación.